A continuación hablaremos sobre Villavicencio Meta, sobre el impuesto en circulación de tránsito y la sobretasa bomberil, en el cual estará acompañado por las estudiantes Laura Martínez González, Jenny Contreras Bustos, Daisy Sánchez Valero y quien les habla, Ingrid Flores Olivera. Es importante resaltar que la autonomía que tiene el municipio de Villavicencio goza como tal de esta autonomía para establecer ciertos tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones dentro de los límites que constituyen como tal la ley. Es importante que esta imposición de tributos es solamente con el Congreso y asambleas del departamento o consejos municipales que tendrán que imponer ciertos tributos fiscales y parafiscales. La ley ordena ciertos acuerdos que se deben fijar directamente de esos sujetos pasivos y activos en derechos con ciertas bases gravables y tarifas e impuestos como tal a pagar. Esto corresponde a un conjunto de municipios de conformidad de la Constitución como tal de la ley de establecer ciertas reformas o eliminar ciertos tributos o impuestos y sobretasas, con el fin de ordenar ciertas extensiones y tributos establecidos en un sistema de retención y anticipos con el fin de garantizar la efectividad del recaudo de estos. Para determinar ciertos tributos vigentes que se encuentran en el municipio de Villavicencio, de estas rentas de su propiedad, en este caso vamos a nombrar las siguientes, que son el impuesto predial unificado, el de industria y comercio, complementario de avisos y tableros y la sobretasa que hay en bomberil y gasolina de motor. Con respecto al impuesto de publicidad en el exterior visual, la delimitación como tal urbana, el degollo de ganado menor y también el espectáculo que estos generan a nivel público, también cuando se fomenta ciertos deportes y la circulación de tránsito y servicio de alumbrado público. El impuesto en circulación de tránsito en el acuerdo 393 del 2019 del capítulo quinto del artículo 171 al 183 nos habla sobre el hecho generador, en el cual constituye un propietario o posesión de vehículos de servicios públicos de transporte de pasajeros mixtos o de carga, restringidos en el organismo de tránsito de transporte en el municipio de Villavicencio, en el cual se resalta el sujeto activo y el sujeto pasivo. En el sujeto activo es el sujeto del impuesto de circulación y tránsito en el municipio de Villavicencio. En cuanto al sujeto pasivo, es el sujeto de un impuesto en circulación de tránsito o ordenamiento propietario o poseedor del vehículo del servicio público. Es inscrito en el organismo de tránsito o de transporte en el municipio de Villavicencio o la dependencia que haga sus veces. La base gravable está constituida por el valor comercial de los vehículos gravados, establecidos actualmente mediante la resolución expedida por el Ministerio de Transporte o el año inmediatamente anterior del año gravable. En cuanto al vehículo se encuentra en circulación por primera vez, la base gravable estará constituida por el valor total de la factura de compraventa o en cuanto a su importe directamente por el usuario o propietario o poseedor. Será por el valor total registrado o de la declaración de la importación. La causación del impuesto en circulación de tránsito será el 1 de enero de cada año. La causación se presentará en la matrícula del vehículo durante el periodo gravable y la liquidación será proporcional a los meses o fracciones restantes del año a partir de la fecha de la factura de venta. En este caso también aplica para traslado de matrículas de vehículo, erradicación de la cuenta y erradicación como tal de la matrícula del mismo vehículo o cese del impuesto y la cancelación de la matrícula como tal del mismo. También la tarifa, las formas de pago, las sanciones en mora y en lo que corresponde al recaudo del impuesto por mayor pago del impuesto en circulación de tránsito o reclamaciones o obligaciones en actualización. En el artículo 181 nos indican la tarifa. Esta se aplicará sobre la base gravable del vehículo de servicio público equivalente al 2 por mil, teniendo como tope mínimo el valor equivalente a 11 VT, vigente para la fecha de causación. Y en el artículo 182 nos indican la forma de pago. Deberá ser cancelado por año anticipado según la liquidación realizada por la Dirección de Impuestos de la Secretaría de Hacienda del municipio de Villavicencio y dentro de los plazos señalados por la autoridad, que este año es desde el 1 de enero hasta el 30 de abril para obtener un descuento
y hasta el 30 de noviembre para el pago sin sanción. Artículo 180. Cese del impuesto por la cancelación de la matrícula de un vehículo de servicio público. Cualquiera sea la modalidad, ya sea por decisión voluntaria del propietario, pérdida o destrucción total del vehículo, exportación o reexportación del vehículo, hurto, decisión judicial, cumplimiento de la vida útil, el vehículo automotor queda exonerado del pago de los impuestos de circulación y tránsito, ya sea el caso cuando la cancelación hubiese sido por hurto y el vehículo fuere posteriormente recuperado. El impuesto de circulación y tránsito solo se empezará a causar a partir de la fecha de su rematrícula. En el artículo 183 nos indican la sanción por mora. Los contribuyentes del impuesto de circulación y tránsito que no cancelen oportunamente el impuesto a su cargo deberán pagar intereses moratorios por cada mes o fracción de mes calendario de recargo en el pago. Para tal efecto, la totalidad de los intereses se liquidarán con base en la tasa de interés moratorio vigente para el impuesto de renta en el momento del respectivo pago, señalada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El interés moratorio se cobrará a partir del vencimiento de los plazos para el pago señalados por la autoridad competente. Y en el artículo 184 nos indican quién hace el recaudo del impuesto. Este impuesto se recaudará por el organismo de tránsito y transporte del municipio de Villavicencio a través de convenios con entidades financieras que se celebren para tal efecto. El sujeto pasivo de la sobretasa, según el artículo 100, será la persona natural o jurídica responsable de la liquidación y pago del impuesto de industria y comercio. En el artículo 101 del acuerdo se da a conocer la base gravable del impuesto, que será el valor liquidado por cada vigencia o periodo del impuesto de industria y comercio. En el artículo 102 se conoce la tarifa, que será el 4% sobre el valor del impuesto de industria y comercio. Y finalmente, la causación y recaudo del impuesto estará a cargo de la Secretaría de Hacienda, Dirección de Impuestos Municipales o quien haga sus veces en el momento en el que el impuesto de industria y comercio se liquide y pague. Sobretasa bomberil. A través del Acuerdo 393 del 2019, en el capítulo 4, artículo 94, se da a conocer el cobro de la sobretasa bomberil. Esta para financiar la actividad bomberil en el municipio de Villavicencio. Sobretasa que se realizará sobre los impuestos de industria y comercio e impuesto predial unificado. Mediante el artículo 95 se autoriza la Ley 1575 del 2012 y demás disposiciones complementarias para financiar la actividad bomberil. El recaudo será destinado al mantenimiento, dotación, compra de equipos de rescate y nuevas máquinas, como al desarrollo tecnológico en los campos de prevención, capacitación, extensión e investigación de incendios y eventos conexos que atienden el cuerpo oficial o voluntario de bomberos. Como hecho generador están los contribuyentes del impuesto de industria y comercio e impuesto predial unificado. Tenemos como sujeto activo el municipio de Villavicencio. En el Acuerdo 393 de 2019, en su artículo 104, nos indica que en ningún caso los valores de la sobretasa bomberil será objeto de descuentos, amnistías tributarias o estímulos de cualquier índole decretadas por la Administración Municipal, así como tampoco se constituirá como base para cobros de facturación, administración o recaudos. El departamento del Meta cuenta con 29 municipios, dentro de los cuales 13 de ellos únicamente aplican tasa bomberil. Dentro de ellos se encuentran Puerto López, San Martín, Fuente de Oro, Lejanías, Puerto Concordia, San Carlos de Guaroa, La Macarena, Cabullaro, Barranca de Upía, El Dorado, El Calvario, San Juanito y Castilla la Nueva. Un municipio aplica únicamente el impuesto de circulación y tránsito de vehículos, el cual es Acacías. 5 de ellos no aplican ningún impuesto, en los cuales se encuentra Cumarán, Puerto Rico, Mapiripán, San Juan de Arama y Mesetas. Y 10 municipios aplican los dos impuestos en su conjunto.
en los cuales se encuentra Villavicencio, Granada, Puerto Gaitán, Vistahermosa, Restrepo, Guamal, La Uribe, Cubarral, Puerto Lleras y El Castillo. Como les mencionaba anteriormente, existen 10 municipios del Meta en donde aplican los dos impuestos en su conjunto. El primero de ellos es Granada, que en su acuerdo 24 del 30 de noviembre de 2020, en el artículo 167 al 172, nos indica que el impuesto de circulación y tránsito del vehículo se realizará sobre el valor comercial del vehículo y se le aplicará una tarifa anual equivalente al 2 por mil, teniendo como tope el valor mínimo de 3.000 pesos. Y sobre la tasa bomberil nos indica en el artículo 114 una sobretasa del 5% sobre el valor liquidado del impuesto de industria y comercio para el financiamiento del cuerpo de bomberos. Puerto Gaitán, en su acuerdo 022 de 2018, nos indica que para la circulación de tránsito de vehículo será del 2 por mil de la base gravable. En todo caso, la tarifa mínima a pagar es la establecida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y para la sobretasa bomberil nos indica que existen 3 tarifas. La primera del 5% de los impuestos a pagar por concepto de industria y comercio y sus complementarios de aviso y tableros. La segunda es el 5% de la delineación urbana y la tercera es el 5% del impuesto predial unificado. Vistahermosa. Para el impuesto de circulación y tránsito de vehículos nos indica que se debe determinar la tarifa de acuerdo al valor del vehículo y a la tabla siguiente. Entonces, para vehículos cuyo valor esté por 49.470.000 o menos, se tendrá que cancelar el 1.5%. Para autos que cuesten entre 49.470.000 y 111.305.000 se pagará el 2.5%, y para vehículos de más de 111.305.000 la tarifa es del 3.5%. La tarifa se ajusta teniendo en cuenta la meta de inflación de Colombia, que para este 2021 es del 3%, acordada por el Banco de la República, y la normatividad está cobijada por el decreto 1679 del 17 de diciembre de 2020. Y sobre la tasa bomberil nos indica que tiene una sobretasa del 5% sobre el impuesto predial. El municipio de Restrepo, en su acuerdo 027 de 2020, nos indica que para el cobro del impuesto de circulación y tránsito de vehículos de servicio público, la tarifa será liquidada sobre el avalúo oficial, es decir, la base gravable de cada vehículo, definido anualmente por el Ministerio de Transporte, y aplicando una tarifa única del 2.5 por mil. Para la sobretasa bomberil nos indica que es el 5% sobre el valor determinado como impuesto de la declaración privada del impuesto de industria y comercio y 5% sobre el valor del impuesto predial unificado. Guamal, en su acuerdo 023 de 2017, nos indica que para el impuesto de circulación y tránsito de vehículo se realizará sobre el valor comercial del vehículo y se aplicará una tarifa anual del 2 por mil. Para la sobretasa bomberil nos indica que es del 8% sobre el valor liquidado del impuesto predial e industria y comercio al momento de presentar la respectiva declaración, y este valor nunca podrá ser inferior a 1.000. La Uribe, en su acuerdo 015 de 2020, en el impuesto de circulación y tránsito del vehículo nos indica que se realizará sobre el valor comercial del vehículo y se aplicará una tarifa del 2 por mil, teniendo en cuenta que el tope mínimo es de 3.000 pesos. Para la sobretasa bomberil nos indica que será el 4% del valor liquidado del impuesto de industria y comercio, que se pagará de manera simultánea con el mismo. Cubarral, sobre el impuesto de circulación y tránsito del vehículo nos indica que se realizará sobre el valor comercial del vehículo y se aplicará una tarifa anual del 2 por mil, teniendo en cuenta como tope mínimo los 3.000 pesos. Y para la sobretasa bomberil nos indica que se realizará sobre el 5% del valor liquidado del impuesto de industria y comercio y el 3% sobre el impuesto predial unificado liquidado, y este valor no podrá ser inferior al 0.03% de una VT. Agradecemos a todos ustedes su atención prestada.